Voy a sentar aquí. No, aquí. El Shabbat Shalom, familia hermosa, a todos los que nos acompañan también por las redes sociales, bienvenidos a esta porción de estudio de la Torá. La parashá que nos toca hoy, la porción es Parashat Hayei Sarah. Yo le pido al Eterno, Hashem, que nos sea revelado por medio de este estudio. Hashem y Yeshua son uno solo, no son dos. Simplemente que Hashem, cuando adquiere su función o asume su función de Salvador, se viste o se vistió de un traje de carne y sangre. Pero es el mismo Hashem con la función de Salvador. Y para eso hacemos este estudio, para que Hashem, en su función de salvación, que es Yeshua, nos sea revelado a cada uno de nosotros. Amén. Estas son las únicas palabras que tienen vida eterna, las palabras de la Torá. Esta porción se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 23, 1 al 25, 18. Y es una porción muy interesante, muy histórica. Como resumen, les puedo decir de que al principio habla de la muerte de Sara y la adquisición de una sepultura para ella, ¿no? Luego, Abraham se dedica a la búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Posteriormente que encuentran una esposa, viene el encuentro entre Rebeca e Isaac. Abraham vuelve a casarse, tiene más hijos. En esta porción también vamos a ver la muerte de Abraham y finaliza con la genealogía de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham, no con Sara, sino con Agar, la sierva, y su posterior muerte. Sin embargo, nos vamos a dedicar o nos vamos a concentrar en la primera porción, que es la muerte de Sara y la adquisición de una sepultura. Hayei Sarah significa vivió Sara. Y el título que le he puesto a este estudio es el testimonio de Macpela. Ahorita Javier, Lidia, Dani y Valentina tuvieron la dicha, el honor de, al visitar a Israel, ir a esta cueva de Macpela, donde están depositados los cuerpos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Rivka y de Lea. Desde el punto de vista pictográfico, Natalie, tú que nos visitas por primera vez, las letras hebreas tienen una condición muy especial, que cada letra tiene un significado en sí misma. Y cuando vemos las palabras y vemos la letra por letra, eso nos amplía ese significado de la palabra. Y también las palabras, las letras hebreas tienen un valor numérico. En la antigüedad no se escribían los números, en el hebreo no existen los números, sino es a través de las letras que se forman los números. Ok, si vemos desde el punto de vista pictográfico, el nombre de esta parashá, Hayei Sarah, vemos lo siguiente. La Het, que es la primera letra, el hebreo se lee de izquierda, o sea, al revés, ¿no? Si nos paramos de frente, de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra es la Het, habla del santuario, es decir, el tabernáculo de Dios. La segunda letra, que es la Yod, habla de la diestra de Dios. La tercera letra es otra Yod, que no solamente habla de la diestra, sino de la mano derecha. Luego la Shin habla de destrucción, se parece a unos dientes. La Resh habla de la cabeza de la iglesia. Y la He habla de revelación. Por lo tanto, podríamos entender que Hayei Sarah es el santuario de la diestra de Dios, la mano destruida
la cabeza de la iglesia revelada. A través de la crucifixión de Yeshua, cuando fue clavado en la cruz, y a través de su muerte, él es revelado como la cabeza de la iglesia, de la congregación, de los hijos de Israel. Y él es el santuario. Entonces, como les dije al principio, el objetivo de este estudio es que él, Yeshua, sea revelado en la vida de cada uno de nosotros. Comenzamos con el primer versículo de esta parashá, que está en Bereshit 23:1. Por favor, Carlito, ¿puedes leerlo? Y aconteció que vivió Sara 100 años, 20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. Ok. Este comienzo tiene algo particular. Normalmente se debería leer 100 años o 100, 20 y 7 años. Así se escriben normalmente los números en hebreo. 100, 20 y 7 años. Pero aquí se hace de una manera muy diferente, extraña, que llama mucho la atención a todos los sabios, a los eruditos, porque fue escrito de esta manera: 100 años, 20 años y 7 años. En la tradición se ha se ha especulado, se ha hablado mucho sobre por qué fue escrito así. Una de las interpretaciones más populares es de que Sara a los 100 años parecía de 20 y a los 20 años era como de 7, ¿no? Sara era una mujer muy hermosa, muy virtuosa, muy apegada a la obediencia del Eterno, y eso es algo que fue adquiriendo a través de su vida, y se habla de esto como una interpretación. Sin embargo, yo estuve analizando esa frase desde el punto de vista de la gematria, y cuando sumamos palabra por palabra, eso nos da un total de 2160. Y busqué versículos que tuvieran ese valor de 2160 y me encontré con dos versículos muy representativos, y sobre esto está basado el estudio, ¿no? Dice en Shemot, Éxodo 4:22, Dan, por favor. Entonces dirás a Faraón: así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok, esto vale lo mismo, 2160. Lo mismo, no que todo el versículo, sino que lo que está subrayado en amarillo, que es 100 años, 20 años y 7 años. ¿Okay? Entonces vemos que Israel es el hijo primogénito de Hashem, y eso es lo que Moshe tenía que manifestarle a Faraón. Y eso es para que quede claro que no existe otro hijo primogénito del Eterno, solamente es Israel. También hay otro versículo que tiene el mismo valor, que está en los Salmos, en el Salmo 37, 31. Darwin, ¿puedes leerlo, por favor? La Torá de su Elohim está en su corazón, no vacilan sus pasos. Ok, entonces el verdadero hijo de Israel es el que tiene la Torá en su corazón, escrita en su corazón. No la que la tiene escrita en un podio, en el medio de la sala, ¿no? Que eso está muy bien, sino el que la tiene escrita en lo más profundo de su corazón, porque ha aceptado al Señor como su Salvador. Volviendo a la parashá, vamos a continuar ya con los versículos 2 en adelante, donde Abraham busca honrar a su esposa muerta, buscándole un sepulcro adecuado. Dice en los siguientes versículos, por favor, Yorley. Y murió Sara,
en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Ya Abraham está en lo que posteriormente se iba a conocer como la tierra de Israel, ¿no? Pero que en ese momento era la tierra de Canaán. Y él negocia con los habitantes de esa tierra donde él estaba, en Hebrón, con los hijos de Het. Vamos a hacer una retrospectiva y vamos a analizar a ver quiénes eran esos habitantes, los hijos de Het, ¿no? Y para eso tenemos que ir al mismo libro de Génesis, capítulo 9, versículo 22. Por favor, Maricarmen. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Ok, antes de continuar la lectura, Can era uno de los hijos de Noé. Y apenas salieron del arca, después del diluvio, pues cometió un desafuero muy grande al deshonrar a su padre, viendo su desnudez. Luego, en los versículos 25 y 27, sigue la lectura. Y despertó Noé de su vino y supo que lo que había hecho con él su hijo, el más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Aguántalo. Cuando dice, fíjate que no maldijo a Can, su hijo, sino al hijo de Can, que es Canaán, ¿no? Y cuando lo maldijo es execrado, pues, sea execrado Canaán, ¿no? Continúa. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito Hashem, el Dios de Sem, y seale Canaán. Siervo, engrandezca Dios a Japet, y habite en las tiendas de Sem, y seale Canaán siervo. Entonces, ¿en qué consistía también esa palabra que pronunció sobre Canaán? En que Canaán iba a ser siervo de sus hermanos, de Sem y de Jafet. Sigamos viendo el origen de Het. Luego, en Génesis 10, del 15 al 19, dice: Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo y al Ebeo, y al Araceo, al Cineo y al Arario, al Samareo y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos, y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Admán y Seboín hasta Laza. Entonces, Het era hijo de Canaán, que a su vez era hijo de Can, y que habían sido, de alguna manera, o sea, venían arrastrando una maldición de que ellos iban a ser siervos de Sem y de Jafet. Abraham era descendiente de Sem y estaba habitando en la futura tierra de Israel y negociando con los hijos de Het este pedazo de tierra para enterrar a Sara. Ahora fíjense, dentro de la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, le dijo en Bereshit 15, 18 al 20: en aquel día Hashem hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, es decir, a tu simiente, es decir, a Yeshua, he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Y esa tierra por quién estaba ocupada? Por los ceneseos, los ceneos, los cadmoneos, los hititas, que son los descendientes de Het,
los fereceos, los refaitas y los amorreos, y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas personas eran descendientes de Can y de Canaán, todos. Y vimos en unos versículos anteriores que ellos, algunos de estos habían ido a habitar Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que ya pasamos por esa historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Entonces, vemos luego que esta promesa se termina cumpliendo cuando Moisés ya lleva al pueblo de Israel por todo el desierto, y justo cuando van a entrar a la tierra prometida, en Devarim, Deuteronomio 7:1 dice: cuando Hashem tu Dios, hablando Moshe al pueblo, cuando Hashem tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿a cuáles? Los hititas, que son los descendientes de Het, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Entonces, volvamos a la parashá, y es con Het, descendiente de Can y de Canaán, que Abraham está negociando un pedacito de tierra, porque fíjense, Abraham no era dueño de ninguna tierra, aunque él sabía que toda esa tierra le pertenecía porque Dios le había prometido. Sin embargo, eso lo iba a poder disfrutar eran los descendientes de Abraham, no Abraham mismo. Entonces, fíjense, Abraham no decidió comprar esa tierra por falta de dinero, porque Abraham era multimillonario. Abraham no decidió conquistar esa tierra por cobardía. ¿Por qué? Porque ya vimos que Abraham, con 318 hombres, derrotó a 5 reyes para rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra. O sea que Abraham era un hombre valiente, ¿no? Que cuando tenía que luchar, luchaba. Entonces, ¿por qué Abraham no había ocupado o comprado todas esas tierras tratando de hacer que la promesa de Dios se cumpliera? Porque no era el tiempo, porque esa promesa era para sus descendientes. Y si él se trataba de adelantar, lo iba a hacer en la carne. Y no iba a dar lugar a que el Eterno mismo fuera el que fuera delante de ellos y conquistara la tierra, como posteriormente lo hizo cuando con el liderazgo de Yehoshua, Josué, entraron a la tierra prometida y la conquistaron. Okay. Si seguimos leyendo la historia de los versículos 4 al 6, ¿tú puedes leernos ahí, Natalie? Sí. ¿Ves desde ahí? Extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Ok. Para Abraham era muy importante rendirle honor y tributo a su esposa. Pero toda esta historia va más allá de ese simple deseo de Abraham. Y fíjense que la actitud de él era una actitud humilde. Mira, yo soy extranjero, soy peregrino. Estaba en una actitud de humildad. ¿Y cuál fue él no se puso, mira, esta tierra Dios me la prometió, así que me la tienen que dar porque yo no tengo dónde enterrar? No, él no se puso con una actitud arrogante ni impositiva, con humildad, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? La respuesta que obtuvo fue una respuesta de exaltación. Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se autoexalta, Dios lo humilla. Y fíjense que la manera como Abraham siguió negociando con los hijos de Het, lo hizo con mucha sabiduría y con justicia. Leamos ahora, Isabel, los versículos del 7 al 9. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het,
y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé de la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Ok. Entonces, Abraham hace una petición justa y no acepta el hecho de que, bueno, ya él sabía lo que quería, ¿no? Fíjense que él, cuando está negociando, ya están presentes como que todos los principales de los hititas, ¿no? Sin embargo, lo que él quería era una propiedad muy específica que estaba en posesión de Efrón. Pero el hecho de que estuvieran todas esas personas alrededor iban a servir como testigos de esa negociación. ¿Sí? Eso es tener sabiduría. Seguimos con los versículos 10 al 11 de este lado. Juanita, por favor. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. Ellos están dispuestos a cederle la tierra de manera gratuita, pero sabemos que el mundo no da nada de gratis. Tarde o temprano te lo van a cobrar. Abraham sabe que el día de mañana todos esos pobladores iban a ser desalojados de ahí, ¿no? Y él quería dejar, o sea, él no quería que le dieran nada de gratis, entre comillas, sino sabía que eso le iba a traer problemas en un futuro. Entonces, él no cede y miren lo que le propone. Por favor, Mariana, versículos 12 al 15. Debemos ser firmes con el mundo y estar dispuestos a pagar el precio. Génesis 23:12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Ok, entonces vemos ahí que esos 400 ciclos de plata es un valor súper exorbitante. Como si te dijera, bueno, te voy a vender ese terrenito ahí, una parcela en el cementerio por $400,000. O sea, es una cosa exagerada. Entonces, vemos cuál era verdaderamente, en el fondo, las intenciones de los hititas y específicamente de Efrón. Imagínense si él hubiese aceptado esa tierra como regalo, cuántas manipulaciones y extorsiones no hubiese recibido en un futuro. Así pasa con las personas malvadas y los gobiernos malvados. En Venezuela te ofrecen una bolsa de comida gratis, pero a cambio tienes que marchar, tienes que votar por el gobierno comunista, dictador, tienes que rendirle culto y postrarte ante los pies de ellos, besarle los pies. Te ofrecen apartamentos gratis, te ofrecen muchas cosas gratis, ¿no? Cosas que son indispensables para la vida del ser humano, o sea, la comida, el vestir, la vivienda, pero al final no es más que una extorsión. Abraham se mantuvo firme y él, a pesar de que el precio, cuando se desnudó el corazón y las intenciones de Efrón, de los hititas, era aparentemente exorbitante, él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y así debemos nosotros
estar dispuestos a pagar el precio de llevar la cruz de nuestro Mesías y Salvador en el mundo. Continuamos con la historia. Danielita, por favor, versículos 16 y 18. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Cuando nosotros tenemos una visión del reino de los cielos, sabemos que los propósitos de Dios no tienen precio. Y como les dije anteriormente, estamos dispuestos a pagar ese precio. Pero si nosotros nos enfocamos en las circunstancias y nos apegamos a lo material, bueno, seguramente Abraham hubiese accedido a que le regalaran o le cedieran cualquier pedazo de tierra y donde enterrar y no tiene que pagar una cifra tan exorbitante. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de él. Por lo tanto, Abraham pudo lograr el cometido. Con la gracia de Dios sobre él, obtuvo lo que él quería y él necesitaba, y lo que Dios había puesto en su corazón. Y ahora vamos a entender un poco más en profundidad los propósitos de Dios con toda esta historia y con esa cueva. Yo quiero, fíjense que esta cueva es un testimonio que ha perdurado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y todo el mundo reconoce que eso fue una adquisición legal de Abraham a las personas que habitaban en ese pueblo. Eso no está en discusión. Voy a presentarles un pequeño video de la cueva hoy en día. Esa cueva, durante las diferentes conquistas, al pasar de los siglos, han sido conquistadas por los musulmanes, por las cruzadas. Entonces, en ese sitio se ha puesto una mezquita musulmana, luego se convirtió en una iglesia católica, luego se volvió a conquistar con una mezquita musulmana. Hoy en día, las personas que tienen el control de esa... Creo que no se está viendo. Perdón. Perdón. ¿Cómo es que puedo...? Dale, ¿tú sabes cómo esto está en YouTube? Pero yo sé que Estefanía me dijo el otro día cómo es que se cambiaba de la presentación para acá. No me acuerdo cómo era. Bueno, vamos a tener que saltarnos para no perder la continuidad. Es que se me olvidó. Estefanía me había explicado cómo hago el pase, pero no importa. No importa. ¿Será F5 por casualidad? ¿O una de esas? Vamos a hacerlo. No, mejor no voy a gritar. No voy a hacer que... Solamente si le das a escape y es la ESC, ¿no? Entonces te sale de ahí, pues ya viene el Ya, es que estoy un poquito enredado ahorita, entonces más bien voy a cerrar eso de YouTube. ¿Dónde está? Aquí está. No, olvidémonos de eso. Ahora fíjense lo siguiente. El hecho es que la cueva de Macpela es un testimonio que está vigente hasta el día de hoy y cualquier persona puede ir. Está controlado por los musulmanes. No se le da entrada libre a los judíos ni a los cristianos, sino bajo ciertas condiciones, en ciertos momentos muy esporádicos y específicos.
y se considera el segundo lugar más sagrado del judaísmo. El primer lugar más sagrado, estamos hablando del monte del templo, donde está el muro de los lamentos, el Cotero, y el segundo lugar es esta tumba de Abraham, Isaac y Jacob, donde está enterrada, la primera persona que se enterró ahí fue Sara. Ahora vamos al libro de Gálatas y vamos a tocar un tema que muchas veces ha sido controversial. Estamos en el capítulo 4, versículo 21-23. Por favor, Valentina, ¿puedes leernos? Decidme los que deseáis estar bajo ley. ¿No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ok. Nosotros leímos en la lectura de la Torá, Carlos leyó los primeros 10 versículos de la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas nos habla de que se estaba predicando un evangelio diferente. Pablo les había predicado a los Gálatas sobre la gracia y la salvación por medio de Yeshua, y posteriormente habían unos judíos que iban detrás de Pablo a donde iba a predicar un evangelio diferente. Y en ese evangelio diferente consistía en que para tú ser parte del pueblo de Israel tenías que circuncidarte para ser salvo. Circuncidarte para ser salvo. Entonces, aquí en esta carta se toca ese tema, ¿no? Entonces dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. ¿Quién era la sierva? Agar. ¿Quién es la libre? Sara. ¿Y cuál fue el testimonio que quedó? Donde Abraham hizo toda esa inversión que hizo para enterrarla. Eso lo hizo por Agar. No se cuenta en ningún lado. Lo hizo fue por Sara, ¿no? Si continuamos leyendo, sigue tu Valentina. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero ya la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Entonces tenemos a Sara y Agar y tenemos 2 pactos. En cuanto a Agar, lo conectan con el pacto del Sinaí, que son las tablas de la ley, ¿no? Y dice que el que cumpla esto vivirá por ellas, ¿no? Y corresponde con la Jerusalén actual. Pero hay otra Jerusalén. ¿Se acuerdan que Abraham tenía la vista puesta no en la tierra de Jerusalén, donde él estuvo andando y visitándola y viviendo, sino en la Jerusalén celestial, como dice en el libro de Hebreos? Y la Jerusalén celestial, es decir, la de arriba, es libre, y esta es la madre de los hijos de Israel. Continuamos leyendo. Valentina. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no pares. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Ok, Sara era estéril. Ya a ella no le venía el periodo, no podía tener hijos. Y escrito está en el profeta Isaías, capítulo 54:1, sobre que la estéril debía alegrarse, porque la que tiene marido, que era Sara, era estéril, y la dejada, que era Agar, tuvo a Ismael. Ismael tuvo 12 príncipes, de ahí vinieron 12 naciones. Hoy en día los musulmanes son más de 1.000 millones de personas, todos alrededor de 8 millones de personas que viven en Israel. Entonces, los hijos de la dejada, que es Agar, son mucho más que los hijos de la que tiene marido, ¿no? Continuamos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne,
Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ok. Ismael siempre ha perseguido a los hijos de Isaac, hasta el día de hoy. Pero aquí se está haciendo una analogía entre nosotros, los que creemos en Yeshua, y entre los que creen en el Dios de Israel, pero están solamente con el pacto del Sinaí, tratando de ganar la salvación por obras. Seguimos leyendo. Mas, ¿qué dice en la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Ok. Ahorita vamos a entender un poquito más todo lo que significa esto. Vamos a ver de lo que no habla y de lo que sí habla todo esto que acabamos de leer. No habla de una confrontación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, como normalmente nos han enseñado cuando los que hemos pasado por el cristianismo. ¿De qué sí habla? Del pacto de Abraham versus el pacto en el Sinaí. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: lo que digo es esto, la Torá, que vino 430 años más tarde que Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente, es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente, como para anular la promesa que fue hecha a Abraham, ratificada a Isaac y ratificada a Jacob. Porque si la herencia depende de la ley, ya no, o de la Torá, la herencia de vida eterna, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. O sea, la promesa de vida eterna se la dio Dios a Abraham y la selló con un pacto donde involucraba a la simiente de Abraham, que es el Mesías. Miren, existen dos tipos de hijos de Abraham, de Abraham, ¿no? ¿Quiénes son hijos de Abraham hoy en día? Cualquier judío que haya nacido de un vientre judío, o cualquier gentil que se haya convertido al judaísmo. ¿Cómo se convierte un gentil al judaísmo? Hacen el rito de la circuncisión, una inmersión, una especie de bautismo, y uno de los requisitos hoy en día es que si tú crees en Jesús o en Yeshua, tienes que negar. Hoy en día, para ser parte del pueblo judío, o naciste en el pueblo o te convertiste mediante el rito de la circuncisión. La otra manera de ser hijos de Abraham es un judío o un gentil que se convierte mediante la fe en Yeshua HaMashiach. Y fíjense que no es que se convierte mediante meterse en una religión, judaísmo, cristianismo, catolicismo, judaísmo mesiánico, nada de eso. Es el que se convierte mediante la fe de Yeshua HaMashiach, es decir, en la simiente prometida a Abraham. Esos son los dos tipos de conversión. ¿Qué dice en Gálatas 3, 17 y 28 y 29? Dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mashiach Yeshua. Y si sois de Mashiach, entonces somos descendientes de Abraham, herederos de la promesa de vida eterna. No está diciendo que no, los judíos se tienen que acabar y que no.
Porque también dice que no hay hombre ni mujer, entonces bueno, ¿qué es lo que hay? No se malentienda. Lo que ahí está diciendo es que para ser parte del pueblo de Israel, todos, judíos o no judíos, tienen que entrar por medio de la muerte del Mesías. No hay otra forma de entrar, a menos que seas parte del pueblo de Israel o seas judío en la carne. ¿Sí? Vimos que son dos formas de ser judío. Vamos a hacer un midrash, que es un contraste, una comparación sobre esto que acabamos de leer, comparando a Sara y sus hijos y a Agar y sus hijos. Hago una anotación. Esta comparación que estoy haciendo la extraje de un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Primero Fruto de Sion, que está en Israel, y ellos tienen una serie de cursos, uno de ellos se llama Hayesot, y esta explicación aparece en ese curso de Hayesot. Ok, entonces, tenemos la comparación, Sara y Agar, ambas, digamos que estuvieron con Abraham, ¿no? Una era la esposa y otra era la sierva. Sara la libre, Agar la esclava. Los que vienen por el lado de Sara son los que tienen el pacto de Abraham. Los que vienen por el lado de Agar lo compara el Gálata con el pacto del Sinaí. Los que tienen el pacto de Abraham se compara a la Jerusalén celestial, y los que tienen el pacto con Agar del Sinaí se compara a la Jerusalén actual. A través de Sara se obtiene la promesa que es un milagro, de Dios. Nacer de nuevo, ese nacimiento espiritual es un milagro diferente a cualquier rito por medios naturales o haber nacido de un vientre simplemente todo judío. Los hijos de la libre llegan por medio de la fe. Es algo espiritual. Los hijos de Agar es algo físico y carnal. Y se llega por medio de la fe en ¿quién? En Yeshua HaMashiach. Los hijos de Agar por medio de la conversión por la circuncisión. Esa es la comparación que se está haciendo. No es una comparación entre el nuevo pacto y el viejo pacto, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. No es eso. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a eso, no entiendo por qué comparan a Agar con el pacto de Sinaí. ¿Por qué? Porque los que tratan de alcanzar la promesa, cumpliendo la Torá sin la sangre de Yeshua, son esclavos del pecado, no son de la libre. Pero si nosotros aceptamos la muerte de Yeshua y la salvación por gracia, posteriormente tiene sentido que nosotros cumplamos los mandamientos como un proceso de santificación y como una muestra de agradecimiento y como una manera de mostrar nuestra fe. Obedecer. Fíjense. Imagínense que todo lo que está del lado de Agar es cero, vale cero. No nos hace hijos de Dios ni parte del pueblo de Israel. Y todo lo que está del lado de Sara vale 1. O sea, si tú pones el 0 solo, vale 0. Pero si tú pones el 1 y al lado le pones el 0, ese 0 multiplica el 1. Tiene valor, ese 0 sí tiene valor. ¿Sí? Obedecer la Torah sin Yeshua no tiene valor. Pero obedecer la Torah habiendo creído en Yeshua multiplica la gracia. ¿Entendemos? ¿Más o menos? Gracias. Ok. Ahora vamos a parafrasear todos esos versículos que leímos en Gálatas del 21 al 26 y más o menos diría así para comprenderlo mejor. Dime tú que quieres hacer una conversión legal para ser judío
¿No has escuchado la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno por medio del pacto del Sinaí y uno por medio del pacto de Abraham. Pero el hijo del pacto del Sinaí nació de acuerdo a la carne, y el hijo del pacto de Abraham por causa de la promesa. Esto es hablando alegóricamente, porque estas mujeres representan 2 pactos. Uno procediendo del monte Sinaí y dando a luz hijos que van a ser esclavos. Ella es Agar. Ahora, esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, ella es nuestra madre. Y ahora, parafraseando los versículos del 28 al 31, conectándolo con Génesis 21:10, dice: y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persigue al que nació según el Espíritu, así sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Citando a Génesis 21:10: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Por eso Pablo había un ministerio que le predicaba a los judíos y otro ministerio que le predicaba a los gentiles. Porque el judío, solamente por ser judío, no tenía la salvación, ni la tiene hoy en día. Entonces, sigue siendo parte del pacto del Sinaí, tratando de cumplir los mandamientos para ser salvos. Y tratan de hacer un balance entre qué tan bueno fui y qué tan malo soy. Si soy más bueno que malo, entonces, y por ser parte del pueblo de Israel, automáticamente soy salvo. Eso no es así. Y los que no son judíos también están bajo el pacto del Sinaí. ¿Por qué? Porque el pacto del Sinaí dice que el que no cumpla todas estas leyes morirá. O sea, que toda la humanidad, judío y no judío, está en condenación. Pero si entramos por medio de la promesa de Abraham, del pacto de Abraham y la simiente, podemos tener la gracia de Dios y la vida eterna. Entonces, no se trata del antiguo pacto versus el nuevo pacto, se trata de que los gentiles no necesitamos convertirnos a judíos mediante el rito de la circuncisión para ser salvos. Por creer en Yeshua ya somos parte del pueblo de Israel. Si alguno de ustedes, varones, quiere circuncidarse el prepucio, puede hacerlo, y es una manera de honrar al Eterno, no tiene nada de malo, pero que ni se les ocurra pensar que eso es lo que nos da la salvación. Ok, fíjense, volviendo a lo que había leído Pablo, Carlos decía: me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice en Hechos 15:1? Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven? Ese es el otro evangelio, circuncidarse para ser salvos. Y en Gálatas 6:12, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque cualquiera gentil que no se circuncidaba no era considerado parte del pueblo de Israel y era perseguido por los judíos que no creían en Yeshua y algunos que creían en Yeshua pero eran judaizantes, digamos así. Vamos a ver también otra historia donde hay otro evangelio y donde se habla de la cueva de Macpelá y lo que representa como testimonio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 23 al 28, se cuenta una historia donde los saduceos interrogaron a Yeshua. Porque los saduceos eran parte del pueblo de Israel, pero era un grupo que creía diferente a los fariseos.
Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Se le acercaron a Yeshua y viene esta historia. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Una pregunta complicada, porque y eso dice la Torá de Moshe. ¿Cómo responder a eso? Y ellos lo que querían era demostrar que no había resurrección, porque si dice que los 7 van a estar en la resurrección con ella, eso también va en contra de la Torá, ¿no? ¿Qué respondió Yeshua? Entonces respondió Yeshua y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina, porque el Mesías es el único que le da la correcta interpretación a la Torá. Entonces, ¿cómo desmontó el tema de lo que dicen los saduceos, que no hay resurrección? Bueno, Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es acaso Dios de muertos? No es Dios de muertos. Por lo tanto, eso quiere decir que ellos van a resucitar. Y para eso tenemos el testimonio de la cueva de Macpelá, porque todo el mundo sabe, los que creen en Yeshua y los que no creen en Yeshua, judíos, musulmanes, y todo el mundo sabe que ahí está Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es el Dios de ellos. Y para ser el Dios de ellos, siendo un Dios de vivo, quiere decir que los va a resucitar. Y dentro de la resurrección hay un orden. Y eso nos lo explica la carta de los Corintios, capítulo 15, 22 al 23, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero ya resucitó. Luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que están durmiendo en el Señor, no los que están vivos. Los que están vivos van a ser transformados, pero va a haber un orden: las primicias y después el resto, ¿no? Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y quiénes son las primicias? Bueno, Adán y Eva están ahí entre los primeritos, ¿no? Que dice la tradición que están en la cueva de Macpelá también. Dice la tradición, yo no lo sé. Y Abraham, Isaac y Jacob también son las primicias, porque son los padres que recibieron las promesas a través de la simiente. Por lo tanto, y fíjense, Macpela significa la tumba doble. Y yo digo que es un doble testimonio. ¿De qué es un doble testimonio? Testifica, la tumba de Macpela testifica de la salvación por gracia, por medio de la simiente prometida, Yeshua HaMashiach, y testifica de la resurrección de los muertos. Amén. Amén. Chao, chao. Chao.